Mikiris Ramírez. Hola, yo soy Mikiris Ramírez y desde ya te digo que relajes tus oídos, dejes volar tu imaginación y el estrés lo pongas a un lado. Hoy, como siempre, les prometo un súper contenido y me hago acompañar de la licenciada en psicología, Patricia Maluf, también terapeuta familiar, quien hoy pues nos va a orientar, a dar pues consejos para manejar las fobias y los miedos. Bienvenida, doctora. Gracias, Mikiri, un placer de estar aquí en este espacio. Doctora, desde ya quiero agradecerle porque usted ha hecho este aparte para llegar a las personas que están consumiendo este contenido, en el que pido, les solicito que le den like, lo compartan y me escriban uno que otro comentario, me hagan sugerencias de qué contenido a ustedes les interesa que yo comparta, y si tengo que invitar a un experto, a un conocedor de la materia, pues que me extrapolen esas ideas aquí en este canal de YouTube. Doctora, las fobias y los miedos, defínamela usted. Sí, voy a empezar primero a establecer la diferencia. Los miedos es una emoción natural. Las fobias vienen siendo un miedo irracional que no te ofrece peligro. El miedo es una emoción natural, como dije, que puede generar angustia, puede generar estrés, puede generar ansiedad, que es aquella que se va a caracterizar por esa respuesta que te puede de alguna manera a preparar de que algo o un peligro puede ocurrir, puede ser real o puede ser imaginario. La Organización Mundial de la Salud habla que hay 3 respuestas normales que nosotros los seres humanos podemos emitir. Una es el estrés, sí. Otro es el miedo y otro es la preocupación. Después que pasó esta pandemia, muchos nos quedamos con mucho estrés, mucha ansiedad, miedo. Y los miedos, de alguna manera, tú puedes preguntarte, ¿es una emoción buena o mala? Yo te digo, ni buena ni mala, es un mecanismo de defensa, sí. Es un esquema cerebral, mental, que te va a preparar y te va a ayudar a que tú puedas responder ante aquellas alertas o peligros que el sistema, que la sociedad te pueda de alguna manera invadir. Imagínate que tú vas al carro y vas a abrir tu carro, sí. Y de repente puede acercarse a alguien y te pueda, Dios te libre, atracar. Sí. ¿Qué va a pasar contigo y el miedo? Si tienes el miedo, que es un mecanismo de defensa que te va a ayudar a sobrevivir, tú de alguna manera, tus emociones se van a activar. Sí. ¿Cuáles se van a activar? Sí. La lucha no es que vas a pelear, sino que te vas a enfrentar. Estoy paralizada, me está pasando algo, alguien me puede atracar. Vas a emprender en un momento determinado a buscar una salida. Como mecanismo de defensa. De defensa. La huida, sí. Entonces esa emoción también se conecta y tú vas a tomar una salida, tratar de no enfrentar, sino buscar la salida más sabia para tú poder preservar tu vida. Y por último, te vas a conservar. Entonces, el miedo de alguna manera te ayuda a que tú actives esas emociones. Pero el miedo, ¿cuándo deja de ser sano? Porque es un miedo a raíz de la consecuencia de algo que sucedió. Sí, el miedo cuando tú no lo puedes controlar y te domina tu vida, ya se convierte en una fobia, porque es algo que tú no puedes controlar. Los expertos hablan y dicen que hay muchos tipos de miedo. Sí, eso le iba a preguntar. Algunos tipos de miedo, mencione algunos, los más conocidos, o tal vez si usted sabe de algunos que uno piensa que no existe, pues vamos a El miedo más común, aunque tal vez tú no lo creas y muchos no lo crean, es el miedo a la vergüenza. Es, para que sepa, es el miedo a quedar mal, es el miedo a ser criticada, es el miedo a que el otro me defina o me quiera validar. Usted sabe que, como le decía la doctora, detrás de los micrófonos, que preparamos con mucho cariño este contenido, que si yo tengo que caerle atrás en el tema, pues lo hacemos porque la que sabe y nos va a orientar de este tema es ella. Voy a hacer este aparte de que tengo mucho tiempo preparando este contenido, he preparado de manera bien pensada cosas que yo entiendo pueden ser de interés común. Sí. Y en esto llevo más de un año. Entonces le pregunto, tengo el contenido, tengo los espacios, tengo las ideas claras. ¿Será que tengo un poco de miedo? No. ¿Usted podría identificar que el yo tener en pausa un proyecto que está listo, si es a nivel de contenido, puedo abarcar un año, puedo abarcar 3 meses? ¿Te paralizó?
no he dejado de trabajarlo, pero no lo he lanzado. Ok, hay un miedo que se llama miedo a los cambios. Y esos miedos a los cambios es, ¿qué pasa si me atrevo? Sí. ¿Qué pasa si no tengo algo seguro, si es algo incierto? ¿Qué pasa si no resulta? Y ahí entra lo que es la frustración. Cuando tú quieres de alguna manera comenzar un proyecto y no lo puedes concretizar ni llegar, a pesar de haber tú invertido muchas cosas, entonces tiendes a frustrarte. Sí. Y así mismo... Que no tiene que ver con el perfeccionismo. Jamás en la vida, jamás en la vida. Entonces, puede ser que te paralice el movilizarte, pero hay que atreverse porque la vida es un aprendizaje. Así y tú no vas a ganar si tú no te lanzas. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, hablando de los tipos de miedo, como dije, el miedo a la vergüenza, el miedo a que tu yo se lacere, que el otro te lo lacere, el miedo a que tú sufras alguna mutilación en tu cuerpo, eso es un tipo de miedo. El miedo también a los espacios cerrados o a los espacios muy abiertos. Son los claustrofóbicos. Que sí, los claustrofóbicos, pero eso también más bien caen dentro de las fobias, porque son miedos irracionales que no te ofrecen peligro. Hay personas que tienen fobia, miedo a lo que son los insectos, a una cucaracha, a un ratón. Y tú te puedes preguntar, yo siendo una adulta grande, ¿cómo le voy a tener miedo a una cucarachita tan pequeña? Sí. Pero muchas veces tiene que ver cómo nosotros vamos aprendiendo. Me gusta siempre decir que todo lo que aprendemos en la vida, todos nuestros aprendizajes tienen que ver mucho con nuestras familias de origen. Sí. Porque ahí aprendemos los modelos adecuados, los modelos que son funcionales o los que son disfuncionales. Entonces, hablar de esas fobias es como esos miedos irracionales. ¿Qué tú puedes pensar qué hay detrás de los miedos, qué hay detrás de las fobias? Y lo que hay detrás es esa inseguridad, sí, ese peligro, ese temor de que algo me puede pasar y que yo no lo sabré manejar. Por eso es importante entender esa emoción tan natural que es la única emoción del miedo que compartimos con los animales. Usted sabe que hemos mencionado algunos miedos y algunos tipos de fobia y preparé este contenido, este material de algunos artistas, no solamente dominicanos, también de otras partes del mundo que tienen miedos y fobia que tal vez ni usted ni yo conocíamos. Adelante. Vámonos por el patio. Es que el Mayimbe Fernando Villalona, señores, según él, le tiene respeto a los ratones. No, Mayimbe, usted le tiene musofobia. Según usted, en el 2011 leí por ahí en el periódico Hoy que sus experiencias vividas en la niñez le han hecho mirar con recelos a estos animales. Así que aclare, usted le tiene musofobia. Eso es lo que usted tiene, musofobia. Tranquilo, que usted no es el único. Aquí le comento, óigame bien, Fernandito, que Britney Spears, la que usted ha visto que sale envuelta alrededor de su cuello con una serpiente, esa misma, la estadounidense, le tiene miedo a los lagartos. Esto se llama herpetofobia. Qué contradictorio salir envuelto en una serpiente y tenerle miedo a un lagarto. Ay, Dios mío, qué extraño. Otra de las fobias o miedos como que captaron mucho, pero mucho mi atención, es el miedo al agua. Sí, señores. Hay gente que le tiene miedo al agua. Sí, así mismo. La hidrofobia, anoten por ahí, es el miedo al agua. Will Smith, Snoop Dogg y Eva Méndez pues tienen este tipo de miedo. Lo que a mí me dice, ¿en serio? ¿Eso fue así? Es que Eva Méndez no le importó esto y en el 2011 se compró una casa con piscina. Pero venga, pero vuelve de así mismo que en el 2011 ella se compró una casa con piscina. Ay, Dios. Otra como que digo yo, ¿en serio? Ay, Dios. Es que Katy Perry confesó que le tiene miedo a la oscuridad. Entonces, por ello, ella siempre duerme con las luces encendidas. A mí, este tipo de fobia, nictofobia, capta la atención
yo sé que al igual que yo de muchos, en los artistas, porque los escenarios en múltiples ocasiones ellos tienen que verse en oscuridad para poder presentar su show y hacer el montaje. Pero nada, vamos a seguir conversando sobre una fobia, un miedo. La doctora nos va a aclarar de este que siente el Sol de México. Dígase, Luis Miguel. El Sol de México le tiene miedo al sol. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? ¡Sí! Luis Miguel tiene fotofobia o miedo a la luz solar y sus consecuencias. Pero entonces, ¿por qué cómo lo evita? Porque cómo vive. ¿Y la vitamina D? ¿Y qué pasó ahí? Miren, ya para cerrar, la integrante del clan Kardashian tiene una fobia a una parte inesperada del cuerpo. Es casi imposible o imposible ignorar, señores. Es nada más y nada menos que a los ombligos. Esta fobia es conocida como onfalofobia. Y para poder ducharse, Khloe Kardashian ha afirmado que tiene que usar guantes, ya que no es capaz de tocar su propio ombligo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro es todo esto! Señores, ahí ustedes vieron clases de miedos y fobias. Doctora, la onfalofobia fue que yo leí de una de las Kardashian. Sí. Yo no entiendo, pero ¿cómo va a ser que uno le tiene miedo al ombligo? Ay, Dios. Fíjate que lo que conecta a un ser humano con su madre cuando está en el vientre es el cordón umbilical. Sí. Y muchas veces, si estuviera Freud aquí, estuviera analizándola, esos conflictos intrapsíquicos no resueltos y esos temores inconscientes que pueda ella, desde su posición intrauterina, haber albergado ese temor. Entonces, eso viene siendo un tipo de fobia. Por eso es que se habla que las fobias son esos miedos irracionales que no te ofrecen peligro, sí, para nada, que no tienen el porqué para que tú te puedas sentir amenazada. Hay un tipo de fobia, yo no la comento mucho, yo trato de omitir de que le tengo fobia de manera irracional a las arañas. Entonces leí de que las personas que fueron a ver la película del Hombre Araña, yo la veo, pero es muy poco lo que ponen, dicen que bajan en 1% el miedo o la fobia, que una de las formas de manejar las fobias, estamos hablando específicamente de las fobias, es enfrentándolas. Sí. Pero también tengo entendido que muchas personas le ha dado un infarto, muchas personas han tenido ataques porque lo han utilizado de manera de chanza, de manera de relajo, sin saber qué tanto puede perjudicarle a nivel emocional y mental esto. Hay una técnica que se llama, ante las fobias, técnica de sensibilización sistemática, que es cuando tú vas exponiendo a la persona a quien sufre la fobia, porque la fobia te domina, es irracional, tú no tienes el control. Entonces, al tú aplicar esa técnica a la persona quien lo está sufriendo, tú vas exponiendo poco a poco a esa persona. Por ejemplo, si tú les tienes miedo a las arañas, tú estás a esta distancia, yo te puedo colocar una araña allí y te puedo decir, Mikiri, mira la araña. ¿Qué te parece? ¿Qué tú sientes? Está distante. Sí. Ese estímulo aversivo que tú entiendes que te va a paralizar. Y me puedes decir en un momento determinado, lo estoy viendo, no siento nada. Perfecto. Ok, te voy a poner la araña aquí en esta mesita. Sí. ¿Cómo te estás sintiendo? Y tú me puedes decir, bueno, doctora, yo no quisiera que me la acerque más porque ya hoy no la puedo tolerar. Entonces eso lo hicimos en una sesión. Para una siguiente sesión, yo vuelvo a hacerte lo mismo. En la medida que te la voy acercando, pues ya yo te voy aplicando esa técnica de desensibilizarte ante ese objeto que tú entiendes que te paraliza. Y va a llegar un momento, eso ocurre durante un tiempo, varias sesiones, y la persona siendo consciente que eso tan insignificante no te va a hacer daño. Usted sabe que hemos hablado, en resumen, ya definimos qué es el miedo, qué son las fobias, hablamos de algunos tipos de miedo. Usted vio que algunos artistas tienen miedos y fobias que uno no se imagina. También mencionamos cómo afecta psicológicamente el miedo, con ese ejemplo que usted daba de una situación que lleva o desencadena una reacción de defensa que puede manejarse como un miedo, pero que también puede crearse una frustración por una situación que se presentó de manera en el pasado o en el presente. Que alimenta el nivel de cortisol, es la palabra. Se dispara la hormona del cortisol. Entonces, ¿qué no quiero dejar fuera? ¿Cómo diferenciar o cómo entender que uno tiene miedo,
que uno tiene algún tipo de frustración y que uno tiene algún tipo de fobia. ¿Cómo identificar eso para ir cerrando el tema? Tú puedes tener miedo ante una determinada circunstancia. Tú, por ejemplo, ahora en estos días se habló de que los semáforos iban a estar apagados. Sí. Se aumentó los niveles de ansiedad y de estrés, Sí, pero también sí. de miedo de yo llegar tarde al trabajo. Claro que sí. Entonces, ese miedo de alguna manera es un motor para movilizarte a salir más temprano y a buscar estrategias. Las fobias son esos miedos irracionales que por más que me analicen que esa araña está allí y no me va a hacer nada, yo no lo voy a entender nunca porque me va a paralizar, me voy a frizar, se va a dominar de mí. ¿Y cuál es la otra parte que me preguntaste? Hablábamos miedo, frustración, fobia. Y la frustración es algo que yo me preparo para poder alcanzarlo, ese sentimiento para yo poder alcanzar algo, pero me frustro y no puedo conseguir esa meta. Y eso de alguna manera me dispara mis ansiedades, mis angustias, mis frustraciones. Recomendaciones para las personas que están viendo este contenido, cualquiera que sea, que si tiene miedo, que si está frustrado, que si le tiene fobia, ¿qué debe de hacer una persona que identifica o no identifica estos síntomas a nivel psicológico, a nivel físico, porque puede afectar físicamente y tener algún tipo de estas condiciones? Sí. ¿Qué usted recomienda ya como licenciada que es en psicología? Lo importante es uno mismo reconocer y aprender a conocerse las alertas de tu cuerpo. Poder identificar si verdaderamente tengo miedo exagerado, que puedo caer en la fobia y que necesito tomar conciencia de que sí, tengo esta condición, pero necesito ayuda. Pedir auxilio a tu red de apoyo, pedir auxilio y poder acudir a un profesional de la conducta que te va a ayudar a salir. Hay momentos en que el que tiene la fobia, que son esos miedos irracionales y que no lo puede controlar, puede caer en que haya que medicarle por un tiempo para ayudar a bajar esos niveles de ansiedad. Pero antes me gustaría decir esto, mi Kiri, hay personas que no sienten miedo y es una condición genética que tiene que ver, tiene que ser eso. es triste, y también hay una condición de tú no sentir emoción que se llama la alecitimia. ¿Sí? Que tú no sientes emoción, pero la otra condición genética tiene que ver que tu glándula de las amígdalas se atrofian, se ponen pequeñitas, hay un cromosoma 1 que se mutea y te bloquea de alguna manera genéticamente y tú no sientes miedo, pero el miedo es sano sentirlo porque nos va a ayudar a salir a camino ante una situación. Usted sabe que decía de que vamos a culminar el contenido, pero la parte más importante, ¿existe miedo colectivo, miedo familiar? Sí. ¿Miedos y fobias familiares? Se puede aprender. En la familia se aprende todo. Yo conozco una familia que vio que su mamá le tenía miedo a las cucarachas. Y entendía. Y ella aprendió a cogerle miedo a la cucaracha y sus hijas también. 3 generaciones. Miren este contenido de los miedos más irracionales, de las fobias más irracionales, de los más comunes, de los menos comunes y de los nombres específicos de las fobias y de las frustraciones también, señores. Iniciemos con las menos comunes, y es que la crematofobia es el miedo al dinero, la xantofobia al color amarillo, turofobia al queso, nefofobia a las nubes, obronfobia a la lluvia, somnifobia a dormir, pogonofobia a las barbas, tripofobia a ver patrones repetitivos, figuras geométricas, juntas o agujeros, eufobia a recibir buenas noticias y la getofobia, señores, a la risa. Vámonos con muchas fobias comunes que algunos de ustedes y nosotros pues sentimos o conocemos de personas allegadas, familiares que la tienen. La aracnofobia a las arañas, ¡ay, esas patitas! La acrofobia a las alturas, aerofobia a tomar un vuelo, agarofobia, áreas abiertas, la claustrofobia a espacios cerrados como túneles, servicio de transporte público, elevador, habitaciones pequeñas, etc. También tenemos la hematofobia, que esto es a ver sangres, heridas y recibir inyecciones. La necrofobia a la muerte. La sinofobia, oigan señores, pica a los perros. ¡Ay no! La dentofobia a asistir a el odontólogo. Y la coulrofobia es el miedo
o fobia a los payasos. Así mismo como ustedes los escuchan o me escuchan. Miedo a los payasos. Ustedes ven muchos niños que le tienen miedo. Puede ser que sea un miedo pues pasajero, pero también puede ser que le tienen fobia. Ya para cerrar, hablemos de algunas cosas que causan frustraciones y les voy a mencionar las más comunes. Sentir miedo a que sea fallado. Esto sucede cuando fijamos nuestras metas y el único evento que nos puede dar sentimiento de triunfo es llegar a la meta, en lugar de disfrutar el camino que lleva hacia ese fin. Otro es que nos lleva a las frustraciones más comunes cuando uno se maneja en base a comparaciones. Un error muy común es que las personas frustradas quieren vivir como los demás, pero esto solo hace que pierda su propia identidad. Ya para señores cerrar y continuar en planta, en piso con la doctora Maluf, automedicarse para llenar el vacío. La innovación y la automatización nos ha proporcionado más tiempo libre que nunca. En lugar de llenarnos de creatividad, nos automedicamos fuera de nuestras horas con la televisión, los teléfonos inteligentes, la información y las compras, buscando un alto rápido, señores, para llenar el vacío en nuestras vidas. Recuerden que automedicarse no es sano para nadie. Siempre es bueno acudir a un especialista que nos diga de qué manera ocupar nuestra mente y de qué manera ser más productivos y eficientes. Ya ustedes vieron ahí. Doctora, dígame, ¿qué es importante también saber? Es importante saber que el miedo, aparte de tú vivirlo internamente, fisiológicamente, también tú lo vas a reflejar físicamente. Sí. Va a haber sudoración, palidez, el tono de voz va a ser más alto, se te va a disparar tu frecuencia cardíaca, los niveles de glucosa también se van a disparar, se te va a hacer un nudo en la garganta, en el estómago, vas a tener problemas digestivos. Ay, Dios mío, esos problemas del estómago, que si tengo úlcera. Son dolor de cabeza también. Sí, dolor de cabeza, aquí, insomnio. Muchas personas que dicen estrés, no, también puede ser con el miedo. Sí, claro, porque el miedo te va a paralizar y tú vas a somatizar a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo también. Doctora, agradecida de que usted haya dicho presente en este contenido que no solamente busca relajar los oídos, también cuando digo que dejen volar su imaginación y el estrés lo pongan a un lado es porque la intención es de compartir algo que nos deje algo, no solamente reírnos, tomarlo a la ligera, sino también aprender. Una palabra que quiero hoy agregar es que hay que aprender, desaprender y reaprender. Usted lo decía detrás de las cámaras y los micrófonos y quise pues compartirlo. La doctora, la licenciada Patricia Maluf está ubicada en Gascue, en la calle Héctor García Godoy, número 8, en la segunda planta. Y los teléfonos de la doctora, aunque lo voy a compartir acá, quiero que lo diga ella a viva voz. 809-429-7609. Yo soy Mikiris Ramírez, muchísimas gracias. No olviden compartir, darle like y obviamente suscribirse. ¡Hablamos! Mikiris Ramírez.